Educación básica superior extraordinaria, lengua y literatura. En la bondad hay todo tipo de sabiduría. Eurípides. Saludos cordiales, estimadas y estimados estudiantes. Soy la licenciada Gabriela Mina. En la clase de hoy estudiaremos el uso de fuentes confiables. ¿Qué son fuentes confiables? Cuando se realiza una investigación, aparecen las fuentes de información o fuentes documentales. Estas se refieren al origen de una información determinada, es decir, el soporte en el cual encontramos información sobre el tema que investigamos. Cuando hablamos de fuentes confiables, nos referimos a aquellas fuentes en donde la información que encontramos es en mayor grado confiable, y estas se consideran confiables debido a que cuentan con información como autor, que es la persona quien expone esa idea, y también editorial, en el caso de que haya existido un grupo de personas que validan esa información. Además, tenemos distintos tipos de fuentes de información. El primer tipo de fuente de información se llaman fuentes primarias. Son aquellas más cercanas posibles al evento que se investiga, es decir, con la menor cantidad posible de intermediaciones. Un ejemplo claro es, si investigamos un accidente automovilístico, las fuentes primarias serían los testigos directos que observaron la acción. Si investigamos un evento histórico, la fuente primaria serían los testimonios directos de quienes estuvieron en ese evento. El segundo tipo de fuentes de información se llaman fuentes secundarias. Estas se basan en las primarias y les dan algún tipo de tratamiento, ya sea sintético, analítico, interpretativo o evaluativo, para proponer a su vez nuevas formas de información. En el ejemplo de la investigación de un accidente automovilístico, los testimonios de los testigos escritos por la policía serían una fuente secundaria. Además, si investigamos un evento histórico, las fuentes secundarias serían aquellos libros escritos al respecto tiempo después de ocurrido, basándose en fuentes primarias o directas. Por último, tenemos las fuentes terciarias. Estas se tratan de aquellas que recopilan y comentan las fuentes primarias y secundarias, siendo así una lectura mixta de testimonios e interpretaciones. En el caso de una investigación del accidente automovilístico, la fuente terciaria sería el archivo policial completo en el que figuran fotos, testimonios, informes policiales. Y en una investigación de un evento histórico, una fuente terciaria sería una tesis universitaria, en donde se analiza este suceso. La mayoría de investigaciones suelen combinar los tres tipos de fuentes. Sin embargo, las más confiables son las fuentes primarias y secundarias. Debemos entender, además, que las fuentes documentales no se refiere únicamente a documentos, sino que debemos entender como fuentes documentales todos aquellos elementos que contienen información para una investigación, como son libros, revistas, informes, pero también audios, imágenes, videos y en general cualquier cosa existente que pruebe la existencia de un hecho o acción. De entre las fuentes documentales más confiables destacan las revistas científicas, los libros y las tesis. Existen distintos consejos para detectar las fuentes confiables. Por ejemplo, que el artículo, revista o libro digital deba tener su identificación de autor con datos, por ejemplo, de su universidad o editorial y el año de publicación. Además, si buscamos información en páginas de web de universidades, estas son unas fuentes confiables. Otro dato para confiar en una fuente de investigación es que debe contar con referencias bibliográficas. Debemos tomar en cuenta si el texto o página tiene un exceso de errores ortográficos, podemos cuestionar su confiabilidad. Además, podemos ingresar a bases de datos de páginas web de universidades para visualizar distintos convenios con dichas bases de datos que comprueban la confiabilidad de las fuentes. Por último, una forma fácil de encontrar las fuentes confiables son las bibliotecas virtuales. Aquí nosotros encontraremos varios trabajos investigativos de distintos temas para poder guiarnos en nuestra investigación. Las bibliotecas virtuales son muchas de acceso público. Entre ellas tenemos la biblioteca de Google, en donde encontramos un amplio contenido de temáticas variadas.